Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el rico Epulón, ¿verdad?, y el pobre Lázaro. Hay muchos elementos, queridos amigos, muy importantes aquí, pero no podemos reflexionar todo, ¿verdad?, porque hay poco de la de homilía. Pero fíjense, aquí la primera idea como mensaje que el autor sagrado San Lucas nos quiere dejar en este capítulo 16 es con respecto al famoso Texacuá, Yayesa Pea. Este Epulón, este rico, que hacía sus banquetes, ¿verdad? No es simplemente, queridos amigos, porque yo hago un banquete, porque estoy aquí, sino que estos son simbologías, figuras, ¿verdad?, literarias dentro de una parábola, dentro de un cuento, que nos hace entender que nosotros vivimos, como dice ahora el Papa León XIV, dice, muchas veces vivimos en una botella del Papa. Vivimos como si todos anduviésemos en un condominio, dice. Adentro nos preocupamos lo que hay ahí adentro, simplemente peñan de Bahía. Y lo que está afuera que le coma Michi, ¿verdad? Y eso es lo que pasa aquí con este rico. Él lo que le interesa es lo que está sobre su mesa, lo que yo disfruto, lo que yo estoy comiendo. Y no se da cuenta, anda y por ahí la texacuá. Y entonces te pone ahí, dice, se dan cuenta que son imágenes. No puede ser que alguien esté bajo tu mesa y yo poco y tira la nepure o lo que sea. O sea que es una actitud. Por eso que estas son parábolas muy interesantes que Jesús nos va contando para que nosotros abramos los ojos y digamos, o soy como el pobre Lázaro que está entonces aquí pidiendo, insistiendo y buscando, ¿verdad?, la compasión, la misericordia y queriendo, ¿verdad?, salir adelante, pero con la ayuda de esa comunidad, que es el rico de Pulón. Y por otra parte hay una comunidad, es decir, aquí el rico de Pulón, que como dice el Papa, entonces, que vive en su condominio. Entonces, aquí lo que me interesa es lo mío. Entonces, ya de guardia ya de copa cámara, ya de copia, vega, nico, y que pega, que amo, a pedir peligro a llevar. Entonces, aquí te da a entender, y más aún, es bastante fuerte Jesús cuando dice, hasta los perros iban a lamer sus llagas. Yaguaye veo esa cuá, yaguaye ve a ver, o ya pues yo de compañía.
hasta ese perro va y le lame sus llagas y sus heridas. Eso quiere decir, porque ustedes saben que el perro que va y te lame, eso quiere decir, queridos amigos, entre comillas ya es porque la yagua cuando hay misericordia, pero el perro entonces quiere decir que dentro de su instinto, ella ve la naturaleza, oye, esa cuay te veñan de jewi, ¿entiende? O pego la dice, a pego es cierto. Ella guango joa landecuano hina jorgen de bebé, le lame las llagas. Es como decir, quiero que te cures, ¿verdad? Y que te levantes. Hasta la naturaleza se da cuenta de eso. Añande yaguerecoa, decimos que tenemos 5 sentidos y un sexto también si queremos. Bueno, eso termina por una parte. Y continúa lo segundo. Ahora viene el momento de un llamado a la conversión. Se muere el rico, se muere el pobre, etcétera, etcétera, y cada uno dice, según esta parábola, que va con Abraham y el otro se va al infierno, ¿verdad? Y desde ahí parece que nosotros nos damos cuenta y comienza a darnos a entender cuál es la consecuencia de nuestro accionar. Cuando hablamos del cielo y cuando hablamos del infierno, es para darnos a entender cuáles son las consecuencias de nuestro vivir. Y estas son las imágenes, nosotros le llamamos cielo o le llamamos infierno, a las consecuencias de lo que nosotros vivimos en nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida. Pero desde aquí en ese tormento dice, el rico le dice a Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este mismo tormento. Este es un llamado de atención muy interesante, queridos amigos, porque es como que no queremos que los otros vengan de mi comunidad, que yo que lleva que mi hermano se den cuenta ni la uco ave, la él sé la consecuencia de mi pecado. Y sin embargo, Abraham le dice algo muy fuerte. Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchan. Ubeago dice yo que fuera que ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos los mandamientos del Señor. Siempre se nos habla en cada cupé, se nos dice en cada cupé, daña en duceinte, daña apenas seinte, y en vez de que apenas, ya critica. Esto nos hablan de política, esto nos hablan de cualquier cosa, nos hablan de Dios, y ahí va a ver, y por ahí te iba a ver Moisés, y por ahí te dice, ni si resucitan los muertos, cuando nos convertimos, ay, ya perecoma amigo na pepe perecoma Moisés, o sea, están las leyes. Y entonces hay que hablar de las leyes de los 10 mandamientos, hay que hablar de las normas que el Señor nos ha dejado, cómo tenemos que vivir en la fraternidad, cómo tenemos que vivir en la comunión, cómo tenemos que vivir entonces, queridos amigos, en este deseo de hacer el bien, de construir el reino de Dios. Y por eso les dije, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Y a ver, Epulón. Y sin embargo, Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno entre los muertos, tampoco se convertirán. Queridos amigos, así es que me parece que más claro que esto solamente el agua lleva. Así es que entero etea yaguatana, y procuremos escucharnos, escuchar la palabra de Dios, escuchar verdaderamente lo que el Señor nos pide. Allá ya pone las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Vamos a hacer. Y vamos a procurar entonces que nuestra familia, que nuestra iglesia haga un camino de verdadera conversión. Ya estamos en este jueves de la segunda semana de Cuaresma. Que así sea. Que así sea.